mesa y tu habitación. Demostras, poderoso Dios, en tu amor me regocijo hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, un pasaje muy leído por la iglesia del Señor. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La iglesia dice un fuerte amén. Dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Pase unas hojas y váyase al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer todo ese capítulo. Lleva allí por título Bondad de David hacia Mefiboset. Todos tenemos. Dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey y le trajo a casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Versículo 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y guardarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su señor, así lo hará tu siervo. Y Mefiboset dijo al rey: comerás a mi mesa como a uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Vaya conmigo a Primera de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 40. Estamos hablando de el mismo joven. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 40, dice lo siguiente: hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaías. Y en esta hora de la mañana vamos a compartir una enseñanza para aquellos hermanos que frecuentan tomar apuntes. Un príncipe en Lodebar. Basado en ese tema, hermano, en ese título, vamos, con la ayuda del Espíritu Santo, a desarrollar esta enseñanza: un príncipe en Lodebar. En la historia, hermano, podemos encontrar 3 clases de príncipes. Una persona podía llegar
a ser príncipe por tres clases. Había primeramente un príncipe por herencia. Ese niño era príncipe porque descendía o venía de una familia de la clase real. Cuando el padre de aquel niño faltase en el reino, por X o por Y motivo, la muerte visitó a ese rey, quien le tocaba subir al trono era ese príncipe. Entonces, ese muchacho era príncipe por herencia. Él venía de una clase real, él venía de un linaje real. Había otro príncipe, había un príncipe por méritos, porque se tenía la costumbre de que en las distintas tribus salían los mejores hombres a la batalla, a la guerra. Y ese hombre utilizó en cierta batalla, en cierta guerra, una estrategia militar. Usó de hazañas. Eso trajo como beneficio de que obtuviesen la victoria en esa guerra. Entonces ese hombre se convertía en príncipe por méritos, porque logró darle al pueblo de Dios, logró darle a esa nación una victoria. Entonces ese era un príncipe por méritos. Y un tercer príncipe que encontramos en la historia eran príncipes por gracia. Quizás no venía de una clase real, quizás su padre no fue nunca un rey, quizás nunca caminó en los palacios, quizás no utilizó de hazañas militares para ganar una guerra, una batalla, pero él fue príncipe por gracia, porque en la misericordia de Dios, aun cuando no sabía leer, aun cuando era de la clase baja, aun cuando era un agricultor, un médico, sea cual fuese la profesión que tuviese, al Señor le plació llamar a ese hombre o a esa mujer ser príncipe del Señor. Entonces él o ella se convirtió en un príncipe por gracia, porque al Señor le plació llamarlos príncipes. Y en el capítulo 4 de Segunda de Samuel, el pasaje que tomamos como base, encontramos un príncipe por herencia. En el capítulo 4 del versículo 4 comienza diciendo lo siguiente: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, y tenía 5 años de edad cuando llegó la noticia, la mala noticia, de que tanto su abuelo como su padre habían muerto en la guerra. 5 años de edad tenía este niño cuando experimentó esa dura realidad, esa fuerte noticia. Empezó a vivir, hermanos, los fuertes embates y golpes que da la vida. 5 años anteriormente, 5 años con anterioridad, este niño había gozado de los beneficios que gozan los hijos de los reyes. Este niño comía como comían los príncipes. Este niño supo degustar los exquisitos banquetes, los platos más hermosos, más decorados que podía comer un rey y los hijos de los reyes. A sus escasos 5 años de edad, este niño pudo degustar de aquellos banquetes especiales. Se sentó a comer como comen los reyes. Se sentó a comer como comen los príncipes a sus escasos 5 años de edad. A sus escasos 5 años de edad, este niño vestía como vestían los hijos de los reyes. Eran vestiduras sacerdotales, eran vestiduras de lino fino. Este niño tuvo el privilegio de vestir como visten los hijos de los reyes. Y se gozaba en la manera como se ponía, se colocaba ese vestido, lo lucía, caminaba en el palacio, lo desfilaba, porque gozaba de ese beneficio. A sus escasos 5 años de edad, el gozo invadía su vida. Tuvo el privilegio de tener unos padres, hermanos, que le enseñaron cuanto principio y cuanta ética se necesitaba para crecer en el palacio.
A sus escasos 5 años de edad, este muchachito tenía su autoestima alta. Él sabía que era de una clase real. Él sabía que era de una clase sacerdotal. Y caminaba con libertad en el palacio. Vestía como vestían los hijos de los reyes. Comía como comían los hijos de los reyes en sus primeros 5 años de vida. En sus primeros 5 años de vida hablaba con el protocolo, con la elocuencia, con la fluidez, como le enseñaban a hablar a los hijos de los príncipes, de los reyes. A sus 5 años de edad, la gente se deleitaba escuchando al hijo del rey. Oye, qué fluidez, qué soltura, qué manera de hablar, porque tuvo la educación que debe de tener un hijo del rey a sus primeros 5 años de edad. En sus primeros 5 años de edad, caminaba con libertad en cada pasillo del palacio. Nada le impedía caminar, era el hijo del rey, era el príncipe de ese tiempo. Caminaba en los pasillos, se deleitaba en los jardines, se deleitaba en los patios, en los atrios del palacio, porque era el beneficio que le tocaba disfrutar. Este muchachito se gozaba por eso, disfrutaba de eso, y a sus escasos 5 años de edad, en esa vida no había miedo, en esa vida no había temor. La paz invadía su vida, porque él entendía que en ese reino había un gran ejército, y él no se preocupaba porque los ejércitos peleaban a favor de él. Y a sus escasos 5 años de edad, la paz era su amiga. El miedo no existía para ese muchacho a sus escasos 5 años de edad. Tenemos recuerdo nosotros de nuestros primeros 5 años de edad en el Evangelio. Tenemos nosotros memoria y recuerdo de nuestros primeros 5 años de vida en el Señor. Nos acordamos nosotros, alabado sea el nombre del Señor, de cómo comíamos al principio la palabra del rey, de que no importaba si el que subía al altar era letrado, capacitado, si era agricultor, lo que nos interesaba en definitiva era disfrutar de ese pan que venía de parte del cielo. Tenemos memoria nosotros de cómo cada palabra ministraba nuestras vidas. Tenemos memoria nosotros de aquellos escenarios en los cuales el Espíritu Santo nos abrazaba, la misma palabra nos sustentaba. Tenemos recuerdo nosotros cuando llegábamos a la casa del Señor, al templo del Señor, saciados por su palabra, y había una palabra en labios de un varón y esa palabra edificaba nuestras vidas. Tenemos recuerdo nosotros de nuestros primeros 5 años de vida en el Señor, a su nombre. Tenemos recuerdo de cómo vestíamos, y cuando hablo de vestido hablo de esa vida que llevábamos en el Señor. Apocalipsis dice que las vestiduras son las acciones justas de los santos, y tenemos recuerdo nosotros de esos primeros vestidos que el Señor nos dio, de cómo el Señor mismo con su mano nos equipó con un buen vestido. Tenemos recuerdos del gozo que nos invadían los primeros 5 años de vida cristiana. Tenemos recuerdo nosotros de la forma como caminábamos con libertad en el Señor. Cosas que solamente quedaron en el recuerdo, que se han perdido pero que necesitamos recuperarlas. A su nombre. Tenemos recuerdo de cómo hablábamos en una esquina. Tenemos recuerdo de cómo hablábamos en el hospital, en la estación de policía, en los buses, y nos sorprendíamos de la manera como el Señor nos usaba. Cuando el fluir del Espíritu Santo llegaba a nuestras vidas y le dábamos una palabra de aliento al que estaba golpeado, le dábamos una palabra de restauración al que estaba tirado por el pecado. Tenemos recuerdo nosotros, amados hermanos, de nuestros primeros 5 años de vida, cómo caminábamos en las veredas a tardes horas de la noche y predicábamos la palabra del Señor. Al igual que en Mefiboset, aun cuando estaba en el palacio, en él había paz, en él no había miedo. Tenemos recuerdo nosotros de esos primeros 5 años de vida,
de esas primeras experiencias, de esos primeros momentos especiales que vivíamos en el Señor. Y aun cuando hubo un momento crítico para esta nación, para este municipio, donde los grupos alzados en armas amedrentaban a los habitantes de esta nación, el gozo invadía nuestras vidas. Continuamos ese recuerdo en nuestra mente. ¿Cuántas veces nos tocó a algunos predicarle a ese hombre que mientras tenía un fusil en sus manos, en mí fluía la palabra del Señor? En mí corría la palabra del Señor. Tenemos recuerdo de cuántas veces en medio de esos grupos armados el Señor nos usaba. Tenemos recuerdos de esos, nuestros primeros 5 años de vida en el Señor, nuestras primeras experiencias en el Señor. A su nombre, a su nombre. Pero el pasaje sigue diciendo: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies y tenía 5 años de edad. Y ya hablábamos de los beneficios que disfrutó este niño a sus escasos 5 años de edad. Cuando llegó la noticia de Jersel que habían dado muerte tanto a su abuelo Saúl como a Jonatán, los beneficios de príncipe se habían ido, porque el día malo visitó la vida de este muchacho. Efesios capítulo 4, capítulo 6, versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. A Mefiboset, como a cada uno de nosotros, tarde que temprano nos va a visitar el día malo. Y a este muchachito, a sus escasos 5 años de vida, lo visitó el día malo. Nunca antes había recibido tantas noticias malas como sucedieron en ese día. Nunca antes había experimentado esa cantidad de emociones como las experimentó ese día, a sus escasos 5 años de edad. Y se dice en la historia bíblica que cuando dieron muerte a Saúl y a Jonatán su padre, una nodriza, una abuela, una mujer que estaba a cargo de ese niño, entendió de que en ese niño había unas reservas, porque ese niño venía de un linaje real. Esa mujer entonces usó de astucia, dice que corrió lo más que pudo para alejarlo de aquellos que mataron a su padre y mataron a su abuelo. Y en una de esas carreras, en una de esas huidas, la historia bíblica dice de que el niño se le cayó. El niño se le cayó y fue tan fuerte el golpe que el niño quedó lisiado de los pies. Escasos 5 años de vida. Un dolor muy grande para un niño de 5 años. Un dolor muy fuerte para un niño de 5 años. Y cuando se dio la noticia, alrededor de ellos habían unos cazarrecompensas. Habían hombres buscando hasta el último descendiente de Saúl para matarlo. ¿Por qué, hermano? Porque los cazarrecompensas entendían de que en ese niño había un botín, de que en ese niño había una recompensa. Si logramos hallarlo, si logramos encontrarlo, por su vida nos darán mucho dinero. Habían unos cazarrecompensas buscándolos, pero también había un dolor abrazando a este niño. Su columna le dolía fuertemente, sus pies estaban inmovilizados, y la mujer que estaba a cargo de él hacía las maneras para callarlo, para que no lo escuchasen. Si te logran escuchar, hijo mío, de seguro que nos matarán. Si llegan a escuchar el llanto a causa del dolor que estás padeciendo, de seguro nos van a matar. Y este niño lloraba, este niño desesperado por el dolor que tenía, clamaba, pero nadie le escuchaba. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? ¿Por qué no me ayudan? Todo el mundo se había ido. Sus padres se habían ido y solamente estaba a cargo una mujer que lo que hacía era callarlo, que lo que hacía era ocultarlo. Pero aun cuando por padre y madre te dejaren, con todo Jehová nos sustentará. Su nombre. A
A su nombre. Y este niño llamaba, pero nadie lo escuchaba. Y este niño clamaba en su dolor, pero nadie lo escuchaba. El fuerte golpe lo lició y eso lo imposibilitó de por vida a caminar. Alabado sea el nombre del Señor. El día malo visitó la vida de este jovencito, de este niño, escasos 5 años de edad. Y yo no sé qué tiempo llevas experimentando el día malo. Y quizás estás llamando a papá, a mamá y nadie acude a tu llamado. El Rey en esta noche está en este lugar. A su nombre, a su nombre. Y alrededor de ese niño, como le venía comentando, habían casas recompensas. A este niño hay que exterminarlo. Así como mataron a Saúl, así como mataron a su padre, hay que también matar a ese niño. Ese niño representa en los próximos años un peligro. Ese niño representa en los próximos años una amenaza, porque él puede darle el golpe de estado a un rey. Ahora entendemos por qué alrededor de nosotros andan los cazarrecompensas. Ahora entendemos por qué alrededor de nosotros anda un león buscando devorarnos, porque él ha entendido que en este tiempo para él somos una amenaza. Para él representamos un peligro. Los cazarrecompensas entendían de que sobre ese niño corría sangre real. Ahora entendemos por qué el enemigo nos persigue. Porque sobre nosotros está la sangre de Jesucristo. Porque sobre nosotros está la sangre del Cordero. Y eso para él representa una amenaza. Eso para él representa un peligro. A su nombre. Y esta mujer, entendiendo de que el niño estaba en peligro, tenía que aislarlo, tenía que llevárselo lejos, tenía que ausentarlo para poder preservar su vida. Usó de astucia. El pasaje sigue diciendo: y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño, y el niño quedó cojo, y su nombre era Mefiboset. Entonces esta mujer tuvo que llevarse al niño muy lejos. En 2 de Samuel capítulo 9 dice que se lo llevó a Lodebar. Y Lodebar, hermano, habla de aquel lugar donde se refugiaban los criminales. Lodebar habla del lugar donde se refugiaban los ladrones. Aquellas personas que andaban siendo perseguidas, allí se refugiaban en Lodebar. Y estudiando un poco acerca de este sitio, de esta ciudad, de esta vereda, como usted lo quiera llamar, Lodebar, tiene muchos significados, y en esos significados en esta mañana quiero concentrarme un poco. Y el primer significado, el cual arroja Lodebar, es de la palabra lo, que quiere decir no, y debar, palabra. O sea, Lodebar era el lugar donde no llegaba la palabra. Allá fue a vivir Mefiboset. Y en ese lugar vivió por mucho tiempo, en Lodebar, en la tierra sin palabra. Lodebar también habla de la tierra sin pasto, habla de la tierra sin sueño, habla de la tierra del silencio y tierra seca. Y habla primeramente de una tierra sin palabra, porque es lo que precisamente le sucede al cristiano cuando llega a Lodebar. Lodebar es representativo del mundo, pero también es representativo de ese nivel espiritual muy bajo en los cuales muchos de nosotros nos encontramos. Lodebar habla de aquel lugar seco donde muchos de nosotros estamos actualmente viviendo. Es la tierra donde no llega la palabra. Y hay muchos hombres, hay muchas damas, hay muchos caballeros viviendo esa condición. Puede que vengamos a los cultos y el que está predicando está siendo abrazado por la unción, pero a usted ni a mí llega la palabra. Estoy en Lodebar. Mientras la gloria de Dios está descendiendo sobre su pueblo, mientras el hermano está experimentando esa gloria, mientras el hermano está siendo ministrado por el Espíritu Santo, y a tu vida y a mi vida no llega nada, estoy en esa condición, estoy en Lodebar. No llega la palabra, mi corazón está blindado, mi corazón está sellado, y la palabra no entra.
La palabra no ministra. Y Lodebar habla de una tierra sin pasto. Una tierra donde se supone que si no hay pasto, no hay alimentación. Y muchos de nosotros hemos llegado a esa condición, a Lodebar. Y por más de una vez, Dios ha usado a sus grandes hombres, a sus grandes mujeres, con una palabra de restauración, con una palabra de consolación, pero a tu vida no ha sucedido nada, estás en Lodebar. Y el Señor ha repartido de sus buenos pastos. David dice de que en delicados pastos tú me pastoreas, Señor, tú me haces descansar, pero mientras esté en Lodebar voy a pasar necesidades. A su nombre. Dice una tierra sin sueños, porque hasta allí habían llegado los sueños de Mefiboset. A Mefiboset lo habían aislado de la civilización. Mefiboset a partir de ese entonces vivió una vida sin esperanza, vivió una vida sin consolación. Pero Lodebar también habla de la tierra del silencio, porque nadie se acordó de Mefiboset, nadie quiso por ayudarlo. Solamente aquella mujer que estaba frente de él, pero lo que en un accidente sucedió fue quedar inválido. Y a partir de ese entonces, este muchachito, este jovencito, este niño, a sus escasos 5 años, empezó a vivir el silencio en su vida. Empezó a experimentar el silencio. Y el silencio es representativo del anonimato. Nadie se acuerda de él. Y eso es lo que quizás más de uno en esta mañana está pensando. Te equivocas, mujer, te equivocas, varón. Dios no va a permitir de que termines este año en ese silencio. La palabra del Señor ha llegado hasta este lugar porque quiere ministrar restauración a tu vida. A su nombre. Brinden un fuerte aplauso al Señor. Y Lodebar también habla de una tierra seca. Cuando el río se seca, hermano, lo que queda al descubierto son palos, son escombros. Lodebar habla de eso, de una tierra seca. Y hay muchas vidas secas que se encuentran viviendo en Lodebar. Y si están secas es porque han dejado de recibir de las corrientes del Espíritu Santo. Si están secas es porque como árbol hemos sido alejados de las corrientes de agua. Y estando en las corrientes de agua, el Salmo 1 dice de que allí su árbol dará fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Y muchos de nosotros estamos viviendo en Lodebar. Y Lodebar no tiene ninguna relación con un príncipe, porque Lodebar habla de eso, habla del vulgo, habla de un lugar inhóspito, mientras que un príncipe habla de realeza. ¿Sí nota ustedes que no hay ninguna relación en eso? Y a Lodebar muchos de nosotros hemos llegado. Y cuando Mefiboset llegó a Lodebar, perdió primeramente sus vestiduras reales. Porque cuando lo sacaron de su casa, de su palacio, solamente esa mujer que estaba a cargo de ese niño pudo sacar una sola muda de ropa, solo una pieza de ropa, la que tenía puesta. Y cuando usted lee 2 de Samuel capítulo 9, dice de que Mefiboset tenía un hijo. O sea, pasaron muchos años viviendo en Lodebar. Pasaron muchos años viviendo en esa tierra de silencio, en esa tierra seca, en esa tierra sin pasto. Pasó mucho tiempo. Y cuando llegó a Lodebar, empezó a crecer. Y la ropita que había traído de su casa, de su palacio, ya le quedaba pequeña. Por lo cual, de seguro, allá en Lodebar tuvieron que darle unas piezas. Tuvieron que darle unas camisas, unos pantalones. Pero ya no eran pantalones y ya no eran camisas como los que frecuentaba usar cuando estaba en el palacio. Y eso habla de las vestiduras.
que han perdido muchos cristianos. Eso habla de la vestimenta que ha perdido mucho hombre y mucha mujer de Dios, con las cuales el Señor te invistió en los primeros 5 años de vida, con los cuales el Señor te dio en los primeros 5 años de ministerio, mujer, con los cuales el Señor te equipó en tus primeros 5 años de vida cristiana. La historia cuenta de que José, su padre Jacob, le había dado una túnica de colores. Y eso provocó entre sus hermanos celo. Eso provocó entre sus hermanos rabia. Y planearon, hermano, venderlo. Y cuando lo vendieron, dice de que cogieron su túnica y le echaron sangre de un cordero. Y allá en Egipto, si usted lee el pasaje, le pusieron varias vestiduras. Le pusieron la vestidura de esclavo. Y eso es lo que quiere el enemigo en este tiempo. Quitar el vestido que el Señor te puso en tus primeros 5 años de vida y ponerte la vestidura de esclavo del pecado, para que seas sumiso al pecado. A José le quitaron esa vestidura y después le pusieron la vestidura del carcelero, para hacerlo mucho más esclavo del pecado. Pero él sabía la vestidura que un día el padre de familia le puso. Y Mefibosé perdió sus vestiduras reales. Eso habla de la vida que llevábamos nosotros en nuestros primeros 5 años de vida. Pero la noticia llegó, el día malo llegó, y esa vestidura se fue desapareciendo poco a poco. Y nos fuimos acostumbrando, amados hermanos, a la que el mundo nos ha venido poniendo. A su nombre sea la gloria. Pero el Señor, en esta actividad que fue programada en su corazón, lo quiere hacer, hermano, porque quiere devolvernos lo que hemos perdido. Él quiere que recuperemos lo que hemos perdido. Él quiere restaurarnos en esta actividad. A su nombre. A su nombre. Cuando llegó el día malo, a la vida de Mefibosé, también perdió su tierra. Y la tierra en este pasaje es representativo de la morada en la cual él vivía. Nos acordamos nosotros de aquella morada en la cual nosotros vivíamos en nuestros primeros 5 años de vida. Y eso pudo ser para ti la habitación. Eso pudo ser para ti las madrugadas. Eso pudo ser para nosotros los espacios en los cuales anhelábamos su presencia y que poco a poco se han ido perdiendo. Mefibosé perdió su tierra, al igual que nosotros también hemos perdido nuestra tierra, nuestra tienda, nuestra habitación, en la cual, hermanos, podíamos experimentar su gloria, en la cual su presencia nos abrazaba. Poco a poco la hemos ido perdiendo. Y no podemos darnos el lujo de terminar este año, hermanos, sin recuperar lo que por mucho tiempo estuvo perdido. A su nombre. A su nombre. Y también este niño perdió la comida que él degustaba en su palacio. De seguro allá en Lodebar comía lo que comía el hijo pródigo, algarrobas. De seguro que en Lodebar no tenía el mismo privilegio que tenía allá en el reino. Y la comida, hermano, habla de la palabra del Señor que por mucho tiempo nosotros hemos perdido. Y solamente la escuchamos cuando el predicador lee en esa porción bíblica. Hemos perdido esa porción bíblica. Hemos perdido esa comida. La palabra dice de que solamente su palabra nos da vida. Solamente su palabra nos da fuerzas. Y nosotros hemos perdido también esa comida. A su nombre sea la gloria. Hemos perdido esa revelación que en los primeros 5 años de vida muchos de nosotros lo experimentamos. Y cuando hablo de los primeros 5 años de vida, amados hermanos, estoy hablando de nuestros inicios en el Señor. En la manera como abríamos la Biblia y empezaba a correr en nosotros el río del Espíritu. Había rema de parte de Dios. Había revelación de parte de Dios. Y si no hay comida, hermano, por ende llega la debilitación a nuestro cuerpo.
Y es por eso que muchos de nosotros nos encontramos en esa condición, debilitados, desnutridos espiritualmente, porque hemos perdido esa comida, su nombre. Hemos perdido escudriñar las Sagradas Escrituras. Hemos perdido el anhelar cada espacio para que el Señor me revele un mensaje. Así yo no aparezca en la lista, yo aparezco en la lista del Señor. Y por ende me preparo, por ende le busco. Pero hemos perdido poco a poco esa comida. Y este niño también perdió su linaje real. Cuando escuchamos de él expresar: ¿quién es tu siervo? Para que lo miras como un perro muerto, es porque había perdido eso. Como muchos de nosotros hemos perdido el ser llamados hijos de Dios. El hijo pródigo dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Al igual que Mefibosé, estaban en esa condición. Habían perdido su linaje. De su mente se había desvanecido de que pertenecían a una clase real. De su mente se había esfumado de que su padre hubo un tiempo en el que fue rey. A su nombre sea la gloria. Y hay muchos de nosotros que caminamos en esa condición. Caminamos y se nos olvida de que nuestro Padre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no nos damos el porte de príncipe. No caminamos como príncipes. Hoy nos identifican y hoy nos miran como uno más del grupo, porque hemos perdido poco a poco ese linaje real. A su nombre, a su nombre. También este muchacho perdió la paz y había que recuperarla. Cuando en el capítulo 9 termina diciendo: y vivía Mefiboset en Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz, porque este niño había algo que lo abrazaba y no era la paz, era la persecución, era la angustia, porque él sabía que en cualquier momento lo podían encontrar. Él sabía que en cualquier momento, espacio del día, esos cazarrecompensas llegarían y se lo llevarían al que iba a ser rey. Aquí lo encontramos, rey. El último que quedó de la casa de Saúl, aquí está. Pueden matarlo, Señor, pero la misericordia del Señor estuvo sobre ese niño. Y también perdió el nombre. En eso vamos a meditar un poco. Y por último, este niño perdió la imagen de Dios. Cuando usted lee el segundo libro de Samuel, dice de que Mefibosé tenía un hijo y su hijo se llamaba Micaías. Micaías significa el que es semejante, el que es igual a Dios. Y muchos de nosotros hemos quizás perdido esa imagen, esa semejanza a la cual un día en nuestros primeros 5 de años fuimos formados. Génesis dice de que a imagen de Dios fuimos creados, fuimos formados. Y hoy quizás el vecino no ve eso en nosotros, se ha perdido. En los primeros 5 años de vida, quizás el vecino, el amigo, el compañero de clase recurría a nosotros porque veía en nosotros la imagen de Dios. Pero eso se ha ido perdiendo poco a poco. A su nombre, a su nombre. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Acompáñeme al segundo libro de Samuel, capítulo 9, desde el versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? David había hecho un pacto con Jonatán. En ese pacto decía, en ese pacto llegaron, de que nunca faltaría uno de la familia de Jonatán que se sentara a la mesa o que hiciera parte del reinado de David. Pero cuando David hizo ese pacto con Jonatán, David no tenía una corona de rey, pero ya había sido ungido como rey. Y el versículo 2 dice:
y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Fíjense que el pasaje dice misericordia de Dios, porque David no iba a hacer misericordia de hombre, iba a hacer misericordia de Dios. O sea que la misericordia que David iba a usar era una misericordia grande. Se acordó de que un día hizo pacto con Jonatán, y que si había quedado uno, iba a ser misericordia de Dios, una misericordia grande. Y Siba respondió: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Esa caída lo lició, lo imposibilitó y fue llevado a Lodebar. Entonces el rey preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir. Maquir significa sustento de Dios. Porque aun cuando tu vida ha estado en silencio, porque aun cuando tu vida ha estado en una tierra sin pasto, porque aun cuando tu vida ha estado en una tierra donde no llega la palabra, porque aun cuando tu vida ha estado en una tierra seca, ahí sin notarlo, ha estado la misericordia, ha estado el brazo de Dios sustentando tu vida. A su nombre. Dice: en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y en Lodebar se encuentra más de un hermano. Y el mensaje no ha venido para juzgarte, varón. El mensaje no ha venido para juzgarte, mujer, joven que escucha, sino para levantarte de esa condición en la que nos encontramos. A su nombre. Entonces el rey dijo a David, entonces envió el rey David y le trajeron de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo a David, a Mefiboset: he aquí tu siervo. Nunca antes había entrado a Lodebar, a la tierra del silencio. Nunca antes había entrado a la tierra sin pasto, a la tierra seca, una comisión de la corte real. Por primera vez en la historia entró una comisión de la corte real a Lodebar. Porque el Señor había programado de que esa vida no iba a morir en silencio. Porque el Señor había programado en su corazón y en su agenda de que esa vida no iba a morir en esa condición sin pasto, sin alimentación. Y mandó a que una comisión entrase a Lodebar. Porque es que tu vida no va a quedar en silencio como lo has venido experimentando, varón, mujer de Dios. Una comisión de la corte real en esta mañana va a entrar a tu vida y te va a devolver lo que has perdido. Y te va a restaurar en lo que está dañado. Porque eso lo hace el rey. Eso no lo hace el hombre. Dice: usaré misericordia de Dios. Dice, y le dijo: no tengas temor, porque yo la verdad contigo haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré las tierras. Y me llama la atención porque empieza a devolverle primeramente sus vestidos. Efesios habla de revestirnos del nuevo hombre, que nuestros vestidos sean como los que dice Apocalipsis, de lino fino, limpio y resplandeciente. Esos vestidos fueron los que en los primeros 5 años de vida el Señor nos dio. Con ese debo de vestirme, y con ese vestido tengo que esperar hasta que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no tengo ese vestido, nunca tendré el encuentro personal con el Rey. Dice, empezó a devolverle sus vestidos. ¿En qué condición está tu vestido? ¿En qué condición está mi vestido? Eso habla de la vida que llevábamos como cristianos. Eso habla de el estilo de vida que debo de llevar como hombre o como mujer de Dios. El vestido. Dice, te devolveré las tierras. Eso habla de la presencia en la cual estuvimos nuestros primeros 5 años de vida. Antes que llegara la noticia, antes que llegara el día malo,
teníamos una habitación. En esa habitación anhelábamos la presencia del Señor. A su nombre, a su nombre. La palabra dice: entra a tu aposento en lo secreto, y allí en lo secreto Dios te recompensará en público. La palabra dice de que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, porque yo tengo que tener mi morada al lado del Señor, que mi habitación sea donde mora el Señor. A su nombre. Entonces el Señor empezó a restaurar a este muchacho y le devolvió la tierra. Esto te pertenece. Esto estuvo perdido, esto estuvo ausente de ti, recupéralo, esto es tuyo. Dice, versículo 8, y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? No, tú no eres ningún perro muerto. Tú eres de clase real. Tú eres un príncipe. Tú eres de un linaje real. Y le devolvió esa posición. Cuando usted lee Primera de Pedro, primer libro de Pedro, acompáñeme, el versículo 2, capítulo 2, perdón, dice lo siguiente. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este niño había perdido eso, y el rey le dijo: no, que tú eres de un linaje real, tú eres de un pueblo escogido de parte de Dios, y Dios te va a sacar de lo de Bar para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios a muchos va a sacar de lo de Bar con esa intención, para que anunciemos de que un día el Rey nos sacó de las tinieblas para que anunciáramos su luz, su evangelio. A su nombre, a su nombre. Dice el 9: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa yo se lo he dado a tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, guardarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga para comer, vea, para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Le devolvió el alimento. La palabra dice en Juan 5:39 de que tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Ahí está nuestro alimento. Y allí entendemos de que solamente en Dios tenemos vida eterna. A su nombre, a su nombre. Le devolvió su linaje real. Versículo 11: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará a tu siervo. Mefiboset dijo al rey: comerá siempre a mi mesa como a uno de los hijos del rey. Tu alimento es el pan vivo que descendió del cielo, varón. La palabra dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo aquel que a mí viniere no tendrá hambre jamás, será saciado. Tengo que degustar de ese buen alimento, ese que se me ha perdido. Versículo 12: y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaías, y toda la familia de la casa de Siba era siervo de Mefiboset. Dice que tenía un hijo llamado Micaías. Y Micaías significa eso: el que es semejante, el que es igual a Jehová. A esa imagen y esa semejanza un día tú y yo fuimos formados, y tenemos que conservar esa imagen hasta que Él venga. A su nombre. Recuperar la imagen que un día el Señor nos dio. Dice: y por último, recuperó el nombre que Dios le dio. Se dice en la historia que cuando este niño nació, su nombre original no fue Mefiboset. Su nombre original lo encontramos en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas,
capítulo 9, versículo 40, dice lo siguiente: y Jonatán, hijo de Jonatán, fue en Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaías. Es el mismo Micaías que encontramos en 2 de Samuel. Merib-Baal significa el que contiende contra las fuerzas de Baal, el que está en contra de Baal. Eso significa Merib-Baal. Y Mefibosé significa el que causa vergüenza. Se dice la historia de que cuando este niño nació, su padre lo marcó con ese nombre, con el nombre de Merib-Baal. Su padre quizás le dijo: tú vas a ser un guerrero, tú vas a contrarrestar las fuerzas de Baal, yo te voy a marcar con este nombre. Pero cuando llegó el día malo a la vida de este niño, y su nodriza tuvo que llevarlo a lo de Baal para que los cazarrecompensas no le encontraran, tuvo que quitarle el nombre de Merib-Baal y ponerle el nombre de Mefibosé. Y quizás los habitantes de Lodebar decían: ¿cómo este niño lisiado, inválido, puede algún día defendernos de las fuerzas de Baal? Baal es representativo de Satanás. ¿Cómo este niño en esa condición puede un día pararse en el campo de guerra y pelear en contra de las fuerzas de Baal? Este muchacho lo que causa es vergüenza. Y lo llamaron Mefibosé. Y en Lodebar se acostumbró a que lo llamaran Mefibosé. Ahí viene el que causa vergüenza. Allá va el que causa vergüenza. Y se fue desvaneciendo de su mente su nombre original. La Biblia habla del nuevo nacimiento. La Biblia habla de que cuando tú y yo nacemos de nuevo, Dios nos da un nombre. Y cuando tú naciste de nuevo, varón, Dios te dio un nombre. Cuando tú naciste de nuevo, mujer, Dios te dio un nombre. Y te dijo: tú vas a ser ministro para mi gloria. Tú vas a ser predicador para mi gloria. Tú vas a ser un orador. Tú vas a ser un pregonero de mi palabra para mi gloria. Pero el día malo llegó a tu vida y poco a poco se fue desvaneciendo el nombre. Y te fuiste haciendo la idea de que tú causaste vergüenza. Te equivocas. El nombre que el padre de familia te dio, en esta mañana te lo va a devolver. Lo que estuvo perdido, lo vas a recuperar. La palabra dice de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra fuerzas espirituales. O sea, tengo que contrarrestar las fuerzas de Baal. Y para eso no me debo llamar Mefibosé. Para eso me debo de llamar Merib-Baal. El que contiende, el que está a favor, el que contrarresta, el que se opone a la fuerza de Satanás. Un nombre nuevo que el Señor te dio, que lo tuviste perdido durante mucho tiempo, pero hoy el Señor te lo va a devolver. Lo que te pertenece por heredad, hoy lo vas a recuperar. Hoy el Señor va a restaurar tu vida, mujer, varón de Dios. Dios te va a devolver ese nombre. Dice: hijo de Jonatán fue Merib-Baal. Porque muchos de nosotros comenzamos con el nombre de Merib-Baal este año. Comenzamos con el nombre de entusiasmo. Comenzamos con el nombre del que busca la presencia, del que anhela la presencia de Dios. Pero en el transcurso del año, el día malo visitó nuestras vidas. Y ya nos fuimos llamando el limitado. Ya nos fuimos llamando entonces el que lo empujan. Un nombre, el nombre que el Señor te dio. La palabra dice de que el reino de los cielos lo arrebatan solamente los violentos. Y para ser violento tengo que tener un nombre violento. A su nombre. Y tú te llamas, y yo me llamo Merib-Baal. Ese fue el nombre que el Padre nos dio. A su nombre. Bríndenle un fuerte aplauso al Señor. Colóquese en pie. Quizás el día malo lició tu fe. Y hoy, cuando se te dio la noticia de esa enfermedad, o cuando te dieron la noticia de lo que estaba padeciendo, de lo que está viviendo algún familiar tuyo, creíste de que todo va a quedar así. Te equivocas, mujer, te equivocas, varón.
El Rey va a devolverte la fe con la cual al principio recibiste. Cierre sus ojos por un momento, amados hermanos. Si usted siente que Dios habló a su vida, dele gracias.